La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento. la palabra para encontrar socorro, La palabra para compartir las emociones. la palabra para denunciar el abuso, La palabra para reconocer el error. la palabra para reconocernos La palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Hoy nos encontramos con Sofía Villar, Roxana Gaitán y Florencia Herrera. Si siguen el podcast de la palabra y el vínculo, seguramente las vieron en la segunda temporada, en un episodio que se llamó Me cuesta tanto olvidarte, pero con ellas he hecho otros trabajos. Hemos hecho algunos live también de algunas películas como La Ballena. El año pasado, por cierto, participaron en el ciclo de cine 2024 con Anatomías de una caída, en donde también participó Amor Antunes. Y bueno, hemos hecho ciclos de talleres sobre la travesía de las soledades dirigidas a todo público, y sobre la travesía de las soledades vamos a hablar hoy a propósito de Flow, pero antes de entrar en materia les doy la bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Gracias por participar del ciclo. Hola Nelson, Gracias a hola vos, chicas. Nel. Gracias Gracias por a ¿Cómo vos. están todas, todos? Bien, bien, muy bien bien contenta. contentos. Bueno, ahí ven cómo está esta sincronicidad de este grupo. Ellas responden a una sola voz. Y bueno, Eso. así es. Bueno, yo estoy muy contento. Gracias por estar acá en el ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Y bueno, para hablar de una película hermosa, una película que es distinta, una película original, es la mejor película animada del 2025 según los premios Oscars. Y logró, bueno, alzarse con esa estatuilla, incluso ganando a titanes como Disney, Pixar, DreamWorks. Y lo curioso de la película de Flow es que también ingresó como nominada como mejor película internacional, siendo la primera película animada que opta por esta estatuilla. Esa estatuilla se la llevó finalmente Aún estoy aquí, que por cierto formó parte del ciclo del cine de la palabra y el vínculo. La semana pasada ya salió al aire, por si no lo han visto, se los vamos a dar acá para que vayan para allá. Y bueno, estoy muy contento de conversar con las chicas sobre esta película, justamente porque trata uno de los temas que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Que es la soledad, entre otros temas, ¿no? Pero si han seguido Ujú. el ciclo de cine de la palabra y el vínculo, saben que abrimos un espacio para compartir un poco la sinopsis y luego pasamos a la conversa. Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en una balsa al estilo del Arca de Noé, con un grupo de otros animales: un perro, un capibara, un lemur de cola anillada y un ave secretaria. Pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran. La belleza inmersiva de Flow te atrapa por completo. La historia de un gatito esquivo y temeroso que debe aprender a sobrevivir tras una inundación logró alzarse como la mejor película animada del 2025 según los premios Oscars. Todos los personajes son animales, pero no actúan como humanos y tampoco hablan. La película carece por completo de diálogos, pero logra transmitir un mensaje sobre el poder transformador de los vínculos, de lo que significa crecer y adaptarse en un mundo de cambios vertiginosos, rompiendo con los esencialismos. No porque seamos de cierta manera no significa que no podamos convertirnos en otros con los otros. Esta historia de vibrante e hipnótica animación es una especie de fábula post-apocalíptica sobre la supervivencia y la cooperación como condición del fluir de la vida, siempre atravesada por el principio de incertidumbre, el miedo y la pérdida. Bueno, les doy la palabra, chicas, escuchar un poco sus impresiones de la película. A mí me gustaría empezar con una palabra, que es adaptación. La verdad es que me atravesó durante toda la película esta cuestión de la adaptación y todo lo que eso conlleva, ¿no? Si bien estuve atravesada toda la película porque me sentí movilizada durante todo el tiempo, me pasó que la veía y me sentía fluir con todo lo que pasaba. Para mí hay algo, ¿no? Que quiero compartirles, tal vez es no sé, una locura, pero para mí era una gata. No sé por qué. La sentí
gatita durante toda la película. Y bueno, y eso no debe ser porque sí, ¿no? A mí me pasó eso, me pasó que sentí que era una gatita que estaba tratando de sobreadaptarse todo el tiempo. Me pareció que no había humanos, sin embargo sentí que la presencia de los humanos estaba ahí, no solamente en los objetos que acompañaron durante todas las escenas, la película, sino también cómo utilizaban esos objetos. Entonces, si estaban o no estaban los humanos, para mí era una pregunta interesante, por lo menos me atravesó también a lo largo de verla, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que me pasaron. Tal vez en Argentina le decimos carpincho, ¿cómo es que le dijiste vos, Nelson? Capibara. Capibara, Ah, el capibara. el capibara. Ah, A nosotros le decimos carpincho. Y otra cosa de las que me llamó la atención es que el carpincho es un animal típico de Sudamérica. Sin embargo, habían animales de todos lados. Entonces, pensaba un poco en eso también, ¿no? Si los continentes, esto es parte de lo que, bueno, lo que a uno también le va pasando a medida que la va viendo, si los continentes se habían unido, si estos animales estaban convocados por algo en particular, pero bueno, nada, le doy la palabra a alguna de las chicas como para que también desarrolle algo y no seguir copándome con todo lo demás, ¿no? bueno, a mí también me atravesó en muchos sentidos, sobre todo porque la película te invita a un momento de pausa y de atención muy importante, ¿no? Un momento donde el hecho de que no haya palabra, ¿sí? El hecho de que no esté esa centralidad de lo humano que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje verbal. Aparecen otro tipo de experiencias sensoriales que son muy valiosas. Entonces, como que a mí eso primero, como que en primer plano, como que me llevó a estar ahí como atenta a que todos mis sentidos estuvieran presentes. Y como el mismo título de la película, es como flow, ese dejarse fluir y también como sumergir. Yo pienso que como que la invitación fue esa, dejarnos sumergir por todo lo que implican los cambios, eh, las rupturas de esos lugares conocidos. Y creo que es una muestra importante de cómo nos enfrentamos, de, de qué herramientas disponemos también para enfrentarnos a lo desconocido del mundo y también de sí mismos o de sí mismas ante las experiencias que vienen, irrumpen y generan una modificación obligatoria de nuestro modo de vivir y existir. Coincido con ambas. A mí se me venía una palabra parecida a la adaptación, que era la flexibilidad, ¿no? Y el gato, si hay un animal flexible, es el gato, ¿no? Como cae de metros de arriba y cae paradito y zafa de un montón de situaciones, ¿no? En donde está como en un riesgo inminente y el gato tiene una habilidad para adaptarse, ¿no? También me pareció una película, esto que decís, Sofi, de la tensión. En cuanto me di cuenta que no había palabras, todos mis sentidos fue como que se abrieron, ¿no? Para, bueno, a ver, para pescar qué es lo que esta película tiene para transmitir. Y me parece que apunta ahí, a lo sensorial, a lo perceptivo y a las emociones de una manera tan directa, porque realmente las expresiones de los animales, los ojos, las cejas, la boca, el cuerpo, cómo van transmitiendo el diálogo. Me puse a jugar poniendo esto que decíamos hace un rato, poniéndole palabras o cuáles serían las palabras o los posibles diálogos se me venían solos, pero porque creo que eso lo generaba la capacidad de la película para transmitir tanto sin palabras. Y la música, bueno, Ay, sí, un sí, sí, aplauso sí. un aplauso a la música, a toda esa música instrumental, y me fui anotando las palabras de las emociones que iba sintiendo, desde nervios, ansiedad. Había momentos de una ansiedad, de una necesidad de saber qué iba a pasar, sorpresa, desconcierto, calma, porque por momentos estaba en esos momentos de flow, de calma,
de tranquilidad, cuando el capibara se tira hacia dormir la siesta y estaba justo, había ingresado al barco otro animal, ¿no? Y el otro dijo, yo me voy a dormir, estoy Mm. a salvo. Cuando vienen los perros a comerse los pescaditos que había cazado el gatito, que vienen así como con una voracidad. En ese momento donde el gatito va a cazar y empieza como a ofrecer comida a los del barco, ahí se me representó ese rol femenino, ¿no? De la dadora, ¿no? De alimento, que por momentos es un gatito chiquitito al que en muchos momentos lo protegen, pero él también protege, ¿no? Como que me dio la sensación muchas veces en la película de esa flexibilidad en los roles, ¿no? Que por momentos había un rol maternal en el gatito, pero después también lo cumple o lo ejerce el pájaro cuando se pone de capitán, ¿no? De capitán de la Ujú. barca. Eh, Muchos momentos es como que hay una ida y vuelta, ¿no? Como hay un vaivén en donde no están esos roles fijos. Bueno, a mí Em, me da la sensación de que el gato también se vio obligado a cambiar, ¿no? Porque estaba en un lugar muy cómodo, muy conocido, ¿no? Esto de estar en una casa, porque está en una casa muy bien armada, con la cama que pareciera ser su lugar, ¿no? O sea, me pareció muy, muy cómico eso, ¿no? De cómo está de cómodo ahí cuando ante una situación de peligro llega a su casa y ahí nadie lo toca, ¿no? Y él conserva como su lugar fijo y de alguna manera también esto de la personalidad, si hablamos de los gatos, ¿no? Que muchas veces tienden a también marcar un territorio, marcar cierta distancia con otros, ¿no? Y ahí en esa primera parte pareciera que sea eso, pero en el momento en el que ocurre esta gran inundación, empiezan a darse otros movimientos y movimientos importantes que van dando un lugar a cómo también la subjetividad se modifica a partir de la experiencia de estar con otros y de enfrentarnos a momentos de caos y de crisis, ¿no? Y yo creo Sí, que cómo se eso van también es valioso. ensamblando. Ujú. Sí, cómo Y se van van cambiando. ensamblando. El Sí, sí. perro, ¿no? O sea, también es otra característica de cómo estaba primero con un grupo, que era su manada de perros, y ya luego la experiencia misma también lo obliga, ¿no? A moverse, a buscar otro grupo, o dónde pertenecer, ¿no? Con quiénes pertenecer. Y eso también le da otra entidad y otro sentido también de sí mismo. De hecho, el perro casi en el final, no, el labrador no se va, se pone a No ayudar se para va, poder tirar, se pone a se ayudar queda, para tirar sí. y salvar bueno, al carpincho, me sale carpincho a mí. Al es carpincho, que en sí. realidad capibara es la traducción en inglés. Voy a tratar de recoger, ¿no? Algunas de las cuestiones que han dicho, ¿no? Y para quizás armar algo a partir de eso, ¿no? Porque, bueno, primero traen la idea de la adaptación, ¿no? El tema de la presencia de los humanos, ¿no? Presencia, ausencia, diría, ¿no? Presencia, Mm, ausencia de los humanos, ¿no? Y claro, los humanos teniendo un lugar, pero a partir de los restos, podríamos decir que son los mm, monumentos, ¿no? Esta mm. casa en donde vivía, yo le voy a poner Flow, ¿no? Este gatito, bueno, de alguna manera representa justamente una casa ya abandonada. Probablemente yo podría decir que quizás era la de sus dueños, ¿no? Y era un lugar como seguro, ¿no? Esa camita a la que iba y se enrollaba y se sentía como seguro, protegido y en la que se acurrucaba y podía dormir, ¿no? Entonces sí, los humanos tienen un lugar, una presencia, pero desde la ausencia y a partir de los restos, ¿no? Y bueno, y lo vemos hacia el final de la película cuando aparecen estos restos civilizatorios, esas grandes construcciones que son como sin lugar, como que no te especifican de dónde es. Y lo cual hace que de alguna manera te puedas como sentirte reflejado en cualquier parte del mundo con eso, ¿no? Eso como Ujú. por un lado en relación a lo que traía Rox, por otro lado el tema de la pausa, ¿no? Y la atención me parece muy importante, ¿no? Fíjense que, bueno, yo les decía fuera de las grabaciones, ¿no? A las chicas que esta película yo la vi en el cine y por error compré tickets en la sala Junior, ¿no? Entonces entré a una sala en la que había muchos niños, ¿no?
Y fue muy curioso porque, bueno, lo típico, ¿no? Que los niños se ríen en algunas escenas, pero esta no es una película para reírse mucho, ¿no? Cuando uno ve una película con los niños, bueno, la carcajada que sale, ¿no? Y se ríen, pero en esta película fue diferente, ¿no? Porque, claro, no es una película en donde de pronto la cosa chistosa que de pronto podemos encontrar en las películas de Disney aparece, sino más bien el asunto de la angustia, ¿no? Que atraviesa, digamos, las distintas escenas y sobre todo el principio de incertidumbre, ¿no? Que gobierna la vida. No Ujú. sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? La amenaza del mundo exterior. Y entonces, claro, los chicos buscándole de poner palabras a aquello, ¿no? Entonces había un niño que estaba sentado a mi derecha con su papá y bueno, y él era la voz en off, básicamente él era el narrador, ¿no? De la película y bueno, tiene mucho que ver un poco con lo que han venido diciendo, ¿no? Que es muy difícil dejarse sumergir en una película con estas características, ¿no? Con ausencia de palabra. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin palabra, ¿no? Y efectivamente, si pensamos en los humanos, la palabra de alguna manera, bueno, uno lo podría ubicar como una suerte de recurso, ¿no? Que nos permite justamente ingresar por el molino del lenguaje a las emociones, ¿no? Y es lo que eventualmente nos permite calmarnos. Entonces, claro, la película me parece interesante justamente porque nos saca este recurso y nos introduce en otra cosa, ¿no? Y que nos lleva a hacernos la pregunta de cómo encontrar la calma sin la palabra, ¿no? Entonces es un poco lo que me hace pensar esto que decían de la pausa y la atención y bueno, prestar atención a otros recursos, ¿no? Otros recursos posibles, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la idea que traía Sophie del dejarse sumergir, ¿no? Y claro, efectivamente, Flow, el gatito, en un principio temeroso, ¿no? Bastante, podríamos decir, como independiente en su territorio, como en su mundo, además que su mundo no es Domesticado, ¿no? domesticado y además piensen que donde vivía, ¿no? El espacio habían como grandes monumentos de gatos, entonces, Yo como, pensé en eso, la adoración al gato, la adoración, ¿no? podría Esos ser la adoración, monumentos. como la adoración al gato, pero también representando un poco la mismidad, como una suerte de identidad demasiado fija, como que efectivamente, bueno, es mi territorio seguro, pero además no conozco otra cosa que esto. Este es mi Mm, mundo, ¿no? No hay una diferencia allí, ¿no? Entonces, claro, lo potente es que las circunstancias, y aquí es donde de alguna manera la película, al menos como yo lo vi, nos dice que esta idea de cambiar es algo que no necesariamente se decide, va más allá de uno, ¿no? Entonces las circunstancias lo obligaron a cambiar, ¿no? mm, Ese sumergirse no fue porque, "Ay, bueno, me voy a sumergir y le voy a dar lugar a otra gente, no sé qué, y ver cómo aprendo. No, 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 no. Las circunstancias lo obligaron. Entonces, claro, ahí es donde está el tema de la ruptura de mundo, ¿no? Que por ahí mm. traía Sophie, y bueno, y ahí es donde se abre todo, ¿no? Enfrentarse a lo desconocido, aparece el tema de la ansiedad, el desconcierto, y bueno, y todo lo que después vino, ¿no? Entonces, estas fueron las primeras resonancias que me surgieron a partir de lo que comentaron. Y claro, fíjense que antes de iniciar el episodio con ustedes, estuve leyendo unas notas del filósofo Darío Strasrover, que siempre no sé si pronunció bien el apellido, y él escribió unas notas en un libro que se llama El amor imposible, que por cierto lo comentamos con Sophie hace un año, me parece Un el Día de los año, sí. Enamorados, hicimos un live sobre, a partir de ese libro, ¿no? Bueno, lo pueden Un encontrar capítulo. exactamente, lo pueden encontrar en la cuenta en Instagram de La Palabra y el Vínculo. Y él dice en ese libro lo siguiente, y con eso les devuelvo la palabra, chicas, ¿no? El encuentro con el otro se puede significar como invasivo o transformador. Si el otro me invade es porque asumo que me basto, que poseo algo propio que define mi ser de modo taxativo. Si el otro me transforma es porque supongo que mi ser no está acabado, sino que deviene con el otro. Y me parece que eso fue un poco lo que pasó con Flow, ¿no? Bueno, escuchar un poquito sus impresiones y seguimos la conversa. No, pensaba esto que decías del transformarse, ¿no? El transformarse, el cambiar de forma. Vos hablabas ahí de, no es lo mismo querer cambiar que cambiar por la vida y porque algo se nos impone desde afuera, ¿no? Y en esta imposición de la afuera viene lo imprevisto. Cuando algo, Mm, porque podemos estar súper conscientes de que vamos a cambiar, de que muchas cosas cambian, de que se vienen cambios, de que estamos atravesando.
un proceso de transformación, pero ese cambio per se, digamos, el instante del cambio no lo podemos pescar porque es algo que remite a otra cosa, y que remite a otra cosa, Mm, y que remite a otra palabra, ¿no? Entonces es como es algo que se escabulle y aún siendo conscientes de que estamos cambiando constantemente, estamos siendo otros con otros, ¿no? El otro que viene y que me transforma. eh, Hay algo de lo imprevisto que por más que yo sea consciente de que estoy cambiando, de que hay algo que va a cambiar, no sé por dónde va el cambio. No sé si me siguen. Como que siempre hay sí, algo que va como por el costado que no lo vamos a saber. Eh, Pensando el cambio como una consecuencia, porque ni siquiera es una a priori, ni siquiera el mismo flow sabía que iba a cambiar. Pensando por qué, no, porque aparte está constantemente como en alerta, hay una situación que te pone ahí, ¿no? Como a ver de qué forma trato de superar lo que viene. Por eso sí, te entiendo perfecto, porque es como una situación de bucle constante que hace que sí, uno esté en un determinado lugar, pero automáticamente estás en otro. Y eso sí. también, nada, se ve, otra de las palabras que pensaba de cuando te escuchaba, Flor, es la de transformación, pero también la de sobrevivir. Este gato intenta sobrevivir junto con todos estos animales todo el tiempo, todo Ujú. el tiempo. Entonces Eso es hay algo bello, es un arte. sí, 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 yo cuando escuchaba todo lo que te había producido, en un momento yo sentía hasta miedo, o sea, sentía, Sí. y superará A mí esto, me y pasaba eso, superarán como que por esto. momentos me faltaba el aire. Y digo, esto también Ujú, es lo que siento yo en mis ujú, procesos, ¿no? Cuando hay algo que ujú. me da miedo, cuando hay algo que me da pánico, cuando hay esas Sí, sensaciones aparte ahora. sostener ese silencio que no me trae la palabra, que me permite enlazar con otra cosa, es muy fuerte, sí, que, sí, es muy fuerte. Y yo creo que también esto nos remite también a la idea de que a veces, o sea, tan valorados que se habla de los procesos de cambio y de transformación, pero que no son nada armoniosos. No, es verdad. También como sacarlo de ese lugar romantizado de los cambios, ¿no? Y poder decir que detrás de un cambio, de esa experiencia de aparentemente fluir, ¿no? Mm, Hay un montón de emociones que se juegan ahí, ¿no? Y qué importante poder ver esto, ¿no? Cómo las mismas experiencias de cambio nos llevan también a un proceso de conocimiento y también de desconocimiento de sí mismos, ¿no? Yo notaba en el gato esta experiencia de cambio y transformación permanente bueno, hay muchos momentos, ¿no? De cómo él se mira, ¿no? Pensaba, por ejemplo, cuando él se ubica en el lugar, digamos, privilegiado y los otros se quedan allá fuera de su territorio seguro, ¿no? Y ya cuando él sale, no le queda otra que ser otro con otros, ¿no? Y todos están en la misma experiencia, esto de subirse a la misma barca. claro, a propósito de esto que estabas diciendo, Sofi, qué importante, ¿no? Esta idea de que los cambios al final no son armónicos, no son armoniosos, ¿no? Y bueno, de nuevo trayendo la referencia de Darío, ¿no? Que un cambio implica contaminación o contaminarse del otro, ¿no? Y por eso es que efectivamente los vínculos se contraponen a la identidad. De alguna manera, ¿no? mm, Pensando un poquito mm. también en lo que es el mensaje de la película, porque claro, aquí podríamos ya entrar en la parte ya más de las metáforas, ¿no? De lo que Ay, sí. pudiese representar la inundación, ¿no? Eso que Mm, irrumpe y que de pronto avasalla, ¿no? Y que te toma por sorpresa y que incluso te deja con la sensación de que no tienes recursos, ¿no? Tal cual, de afrontamiento, ¿no? Y pensaba muchísimo en eso, ¿no? Cómo de pronto para poder sobrevivir, que es una de las palabras que también mencionaron, y adaptarse, bueno, efectivamente algo de lo idéntico, algo de la identidad se tiene que trastocar de alguna forma, pero se tiene Mm, que trastocar no porque lo decido, sino justamente por esa inundación, te trastoca sí. y que te Ujú, obliga justamente a vincularte, pensando de nuevo en el título de los talleres que impartimos hace un par de años, ¿no? Pensando en la travesía de la soledad, bueno, que no es sin el otro, el asunto de la mm, supervivencia. Y claro, la contaminación tiene que ver con el alter que mm, acompaña, que te permite de alguna manera apuntalarte o encontrar una base, un sostén, pero que también te altera.
porque también Mm, efectivamente el arte te trae otras cosas que para ti quizás no son tan cómodas o gratas, porque efectivamente son muy distintas a ti, ¿no? Entonces no mm, hay posibilidad de poder fluir con la vida sin perder la pureza, decía mm, Darío en este libro, y él decía que al final la pureza no es lo idéntico o la identidad, que la pureza la encontramos en la mezcla de lo común, Mm, ¿no? Y es por eso que lindo eso. es hermosa, esa frase me pareció espectacular porque me parece que de alguna manera se relaciona muchísimo con esa hermosa imagen de cierre que encontramos cuando de nuevo Flow ve, digamos, se ve en el espejo, pero esta vez en compañía de otros, ¿no? En el Ujú. espejo, sí, en el lago, en el lago. ¿no? Sí, Y sí. bueno, estaba pensando en eso. Claro, no es armónico porque implica contaminarse, ¿no? Mm, Entonces, efectivamente, el otro, este, te sostiene, pero que también te altera, ¿no? Te sostiene y también te permite ir evolucionando, porque una de las cosas que también a mí me pasó era ver cómo evolucionaba todo, ellos y Ujú. en función de cada uno mirando las especies, o sea, la evolución también es algo que te atraviesa por completo. De hecho, en un momento hasta yo me ponía a pensar en la escena del ave que asciende, digo, bueno, acá hay toda una cuestión espiritual, si querés hasta religiosa con respecto a estas situaciones, ¿no? De qué manera van evolucionando las cosas que van viviendo y eso los va llevando a nuevas cosas y a nuevos acontecimientos y a nuevas experiencias. Si pudieses desarrollar un poquito más esta idea, Rox, de cómo interpretaste este ascenso, ¿no? De la ave y también escuchar a Sí. las demás cómo lo vieron, sí. En un momento, a ver, yo empiezo con esto desde el principio en donde este ave pelea por el gato, ¿sí? Pelea por una causa que creía ser más justa, pelea Ujú. Con sus con sus pares. otros, con sus pares, ahí está, no me salía la palabra, con sus pares. De hecho, lucha y le rompen el ala, un ala que le permitía para mí llegar a esa cima de esas montañas, no sé si llamarlas montañas o esas cimas tan altas que aparecían luego esos monumentos, no sé Ujú. cómo decirlos, ¿no? ruinas. Que estaban ahí, Mm. esas ruinas, ahí está, que me llevaron como más a ruinas asiáticas, a esos lugares, ¿no? Entonces, sentí como que ese ave quería volar y que quería llegar a lo más alto y que estaba precisamente necesitando de este cuidado, de poder cuidar a este gato para poder seguir evolucionando. Y es el Mm. gato quien lo acompaña, porque es el gato quien va subiendo las escalinatas y llega precisamente a donde está este ave. Y este ave lo que está para mí, o para mí lo que muestra la película en ese momento, es ese detalle de la evolución hacia otro plano. Pongámosle el Mm. nombre que querramos, ¿no? Cada uno desde la filosofía, Ujú. desde la cuestión espiritual que considere necesario. Pero lo viví de esa forma y no era el momento del gato. Por eso el gato enseguida vuelve a bajar rápidamente, rápidamente y ve su balsa y lo que intenta, bueno, a través de agarrarse de la pelota es volver a llegar a la balsa, como que hace todo ese recorrido, lo acompaña de la misma manera en la que el ave lo acompañó a él, lo protege de alguna forma y de esa manera lo acompaña en sus últimos momentos, es la muerte en sí misma. Es como un ascenso espiritual después de Real. haber logrado Sí, encontrar algo en lo terrenal, algo así, después, tal cual. Sí, sí, así claro. lo viste tú. ¿Cómo lo vieron las demás, esta escena? Pues no sé, a mí me parece, no sé, digo, también pensándolo en relación con lo que va diciendo Rox, eh, pensarlo como esa especie como de guía espiritual, ¿no? Y Mm. como esos, Mm. digamos, como en el camino nos vamos encontrando con ciertas personas que de repente nos acompañan en un tramo del camino, son nuestras guías, son nuestros maestros, algo nos Mm, enseñan y se van, ay, sí. ¿sí? Y a mí me contactó con la muerte, me contactó con el proceso inevitable de la vida, que es como que Ujú. estamos temporalmente, ¿no? Y hay un momento donde sí, claramente como que cumplió, porque es que justo en el momento, yo decía, pero ¿por qué se fue en ese momento? Que es en el momento en el que como que llega la manada de los perros, ¿no? Se suben a la barca y se va el ave, como, o sea, como que también como marcando una posición, como aquí no me quedo, ¿no? Pero,
o sea, a mí me pareció muy significativo cuando todos los animales en conjunto como que le piden al ave como que, ¿por qué no ayudarlo? Pobrecito el otro perrito, son sus amigos, no sé, era la interpretación que yo le daba, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que también es como que contactó con esa sensibilidad del gato, o sea, pudo ver en el gato esa sensibilidad con los otros, pensaría yo ahí, ¿no? Y que quizás fue algo que el ave le mostró, ¿no? Que ella estuvo también para él en un momento para ayudarlo, para rescatarlo de algo y que también pudiera sobrevivir, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso, lo veo como esos acompañantes temporales que algo nos enseñan en el camino y que después también cómo generan una marca subjetiva y también eso deja una impronta en la manera como nos relacionamos con otros. Ay, qué lindo, estoy emocionada. Sí. A mí esta escena también me encantó y cuando la vi por segunda vez la vi con las antenas de la sensibilidad, ¿no? De lo sensorial como más perceptiva, si se quiere, y se me reveló algo, como dije, wow, como esto estoy flasheando, pero bueno, se los voy a compartir. Son varias cosas, como esto que voy a retomar la escena que trajo Sophie de los perros, que es justo el momento, ¿por qué se va cuando se va? ¿No? Entran los perros a pedido de alguna manera de los animales que están en el barco y van de a uno como acercándose al pájaro de decir, bueno, que venga, que entre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hasta que le toca el turno del gato, ¿no? Y ahí el ave no le queda otro que entrar en contacto con esa sensibilidad que tienen los animales de hacer que los perros entren, pero de algún modo todos empiezan a tomar posición frente a una situación crucial, ¿no? Es si entran o no entran estos perros. Yo creo que el ave, y de hecho, bueno, representa como la sabiduría, ¿no? Me da la impresión que el ave, si bien es muy sensible y es muy maternal, en función, en relación a su función de guía, ¿no? Y de capitán o de Ujú, capitana ujú. que toma en el barco, pero como que me daba la sensación que podía percibir algo más allá en relación a los perros, ¿no? Que para mí después queda develado cuando los perros se van y no rescatan a la nutria, ¿no? Al Ujú, capibara. ujú. Me da la impresión ahí que el pájaro se enoja y se va, acepta, pero después, bueno, chicos, yo ya me retiro. Ustedes ahora son capaces de tomar sus propios riesgos respecto de sus decisiones. Ya están listos. Ya no necesitan un capitán que los guíe, ¿no? Esas son una interpretación, una lectura. El ave se va, el gato lo persigue, y esa escena de allá arriba, a mí como esos mástiles que se ven de ruinas, se me venía ruina y después se me vino, ¿saben qué imagen? La de la Sagrada Familia en Barcelona, que tiene Mm, Sí, como estas sí, cúpulas. sí, Se me vino esa imagen y digo, no es casual que esa escena se haya dado en la punta de uno de esos mástiles, no sé si es mástil la palabra, pero de esas sí, sí, puntas, sí, y a mí me dio como una escena de duelo, de despedida, pero también de dar a luz. Si vuelven a mm, ver la escena, es como que en un momento se abre como un canal en donde el ave se va, pero es como se me vino como la representación del nacimiento. Algo muere, algo se separa, algo se va, pero algo nace, ¿no? Y como ese dar a luz, el ave se retira y es, bueno, sí, me despido, ya no voy a estar acá para acompañarte, para guiarte, para cuidarte, sino que ya lo podés hacer por vos mismo. Y hay una Sí, similitud con la ballena al final de la película Ujú. también, con eso que estás diciendo, ¿no? Como eso que cae, eso que aparece como muerte, pero a su vez que sí, aparece como un sí, renacimiento. sí, ya Sí. sé cuál decís, sí. Pero Ujú. saben que Eh, hay una escena de la escena del final que Que después vuelve a vuelve a estar en el aparecer. agua, ¿Cómo interpretaron a esa exacto. ballena? ¿Es la misma me parece Eso ballena? es, ¿Es otra? espectacular. ¿Qué pensaron allí? Hay una ambigüedad y que por supuesto está completamente intencionada y es como para que nos Ujú. proyectemos de la manera que queramos y le demos un final, bueno, de acuerdo a nuestro mundo fantasmático, ¿no? Porque en realidad obvio.
en realidad puede verse como un final esperanzador, como que finalmente y llegaron al momento de la calma, la quietud, ¿no? Y continuó la vida, ¿no? O como que vino una nueva inundación. ¿Qué piensan Sí. ustedes? ¿Cómo la interpretan, no? Ay, yo no Es- sé, yo creo que yo no vi esa. Tras de todo aparece una Después de escena, todos los hay algo más. créditos. No, lo apagué, creo que ahí. Las Sí, personas que nos perdón. están siguiendo vayan comentando aquí abajo porque bueno, hemos compartido nuestras interpretaciones, pero seguramente ustedes también tienen sus lecturas y nos encantaría leerlas. Así que aquí abajo, ¿cómo interpretan esa escena en la que, bueno, para mí, a propósito de todo lo que han venido diciendo, efectivamente una escena de despedida, ¿no? De esta ave que desde luego sí, como que representa la sabiduría, un maestro, un padre guía protector, bueno, tantas cosas que podemos proyectar allí. Bueno, ¿qué lectura le dan y qué lectura también le dan a esa última escena, ¿no? Si es esa ballena, es otra ballena o es la misma ballena aquella que logró entonces continuar con la vida. Dejen sus comentarios acá para leerlos. Bueno, yo voy a comentar, dentro de mi delirio pensé, porque hay momentos que es muy delirante todo, pensé que sí, que era la misma ballena. Y a su vez me sentí como muy triste porque la vi totalmente sola, llena de nuevo con todo el agua, digamos, y dije, acá se llevó todo el agua, volvimos a estar totalmente tapados, pero ¿dónde está la barca? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el lemur? Que es otro personaje adorable, el lemur Sí, agarrando todas las cosas materiales y queriendo guardar todo lo material, ¿no es cierto? Y con Muy su del sí, humano, espejo, esos muy del apegos humano. Sí, insignificantes. sí, sí, Pero total, sí. sin total. embargo nos muestran una escena a propósito del tema de la diferenciación, porque esto es lo Sí. potente, ¿no? Como le dan el lugar al asunto, bueno, que llamamos en la clínica de la ajenidad o este otro distinto, ¿no? Mm, Radicalmente otro, ¿no? Claro, a propósito de diferenciarse de la manada o de sus grupos de pertenencia o de sus pares, logran de alguna manera hacer ingresar otra cosa, ¿no? Porque eso mm, pasó efectivamente un poco con el ave. ¿No? Y los costos que representa justamente la diferenciación, que de alguna manera, bueno, es como una forma también de darle un lugar, bueno, a la importancia también de la exogamia, lo que implica crecer y salir, ¿no? Al mundo, ¿no? Y contaminarse con el otro, ¿no? Como para seguir de alguna manera, bueno, dándole un lugar al fluir de la vida, ¿no? Pero estaba pensando que con este monito, bueno, lo voy a decir monito para irme directo, ¿no? Ujú. Este... Claro, el apego a lo material era una cuestión de su manada, no era solamente él. Y justamente después de la última escena, pensando un poquito como en el arco del personaje, bueno, al final se desprende de eso, ¿no? De lo material exacto. y le da un lugar, pues, a los afectos, ¿no? A lo que se produjo allí en el encuentro con estos otros tan distintos, ¿no? De sus grupos de pertenencia. Lo interesante es eso, ¿no? Cómo eso que inundó, ¿no? Y que los obligó a sumergirse, ¿no? Los obligó a sumergirse, pero en la experiencia de habitar el mundo con otros, justamente, ¿no? Con otros Sí, distintos a los que, bueno, como conocían. Y eso les pasó a todos, ¿no? Sí, como el desapego a los objetos, ¿no? O sea, de alguna manera el apego a los objetos y cómo eso viene a ocupar otro lugar, ¿no? Y pensaba también en cómo o sea, como que lo familiar ahí se cuestiona grandemente, ¿no? Mi Mm. familia son los de mi misma, o sea, la misma especie, o lo familiar es lo que se va construyendo, y de alguna manera es algo que va pasando a lo largo de toda la película, ¿no? Tanto con el ave, como con el lemur, con los perros, ¿no? O sea, va pasando esto de qué es lo familiar, dónde me puedo también construir subjetivamente, cómo, en qué lugar puedo pertenecer también, ¿no? O sea, creo que es como una vuelta constante. Y fíjense que cuando hablabas tú de la ballena, a mí también me dio la impresión de que era la misma y que como que era un encuentro distinto, ¿no? Como que un mm, primer momento, cuando el gato, en el primer momento que se cae al agua y empieza a nadar y a nadar y a nadar y a nadar, y llega un punto en el que no puede más y se va a lo profundo, ¿no? Que también me parece una metáfora bellísima de esos momentos donde llegamos a lo profundo, como se dice, a tocar fondo, y llega la ballena, ¿no? Y lo Rescata. saca de alguna manera, ay, lo sí, saca otra vez, ¿no? Y ese fue el primer encuentro, ¿no? Para mí, esa es la lectura, ¿no?
Y el segundo encuentro es este, pero en otra condición distinta, ¿no? De Ya fragilidad, de de fragilidad. fragilidad, ser enorme que lo salvó de las profundidades y ahorita está en otra posición, ¿no? Y bueno, otra vez vuelve a aparecer el tema y para mí es como un momento como de despedida y como que también es esto de los ciclos, ¿no? Y de gratitud, De ¿no? la Porque vida, de la naturaleza, que es como algo crece, se transforma, muere y vuelve a Es aparecer que otro ciclo y sí, quizás así también funciona la película, ¿no? Como los ciclos de la naturaleza, como las estaciones mismas, ¿no? Hablando de la travesía de las soledades Es que también, no hay ¿no? cambios, o sea, no podemos pensar el cambio sin pensar en la muerte. Si bien no mm, muere, Ujú, podríamos pensar en el pájaro, ¿no? Pero después en otras escenas que podrían haberse muerto los animales, no se muere ni el capibara, ¿no? Que estaba ahí pendiendo de que ya se caía del barco y se salva. Em, Todo el tiempo está mostrando la película que algo muere sin estar mostrando la muerte literal, ¿no? Así como... de eh, hecho de- yo también la vi dos veces y en la segunda vez vi un barquito en el medio de un árbol, no sé si lo vieron. Arranca así la película. A mí ahí Bueno, me cambió absolutamente todo. bueno, a la yo no me segunda di vez cuenta. que lo vi, había una balsa, un bote, por decirlo de alguna manera, en el medio de un árbol. Con esto que acaba de decir, me temo que efectivamente esa última escena después de los créditos lo que quiere decir efectivamente es que todo se lo llevó el agua, básicamente, Total, pareciera. Y es una pena, sí. es muy triste, pero ¿saben qué? Ya como nos estamos acercando al cierre del episodio, bueno, entrar quizás a compartir un poquito cuáles son o cuáles fueron sus escenas favoritas. Bueno, eh, para mí, yo diría que mi escena favorita fue justamente la de la muerte del ave, ¿no? Me pareció, Ujú. bueno, una hermosa, no solamente a nivel visual, sino por lo que representa. A mí me emocionó muchísimo, ¿no? Y claro, al margen de las lecturas que podamos darle, porque por supuesto ya esto, bueno, las interpretaciones son infinitas, desde luego puede tener lugar el tema de lo espiritual, ¿no? Bueno, yo me imaginé efectivamente que Flow había llegado a la cima y se la había encontrado muerta, ¿no? Y claro, que lo demás fue una realización alucinatoria del deseo, como la despedida que le hubiese encantado tener con ella, ¿no? Lo alucinó. Vale, una interpretación mía, ¿no? Y claro, aparece toda esta cuestión como mágica, ¿no? Y los colores y todo eso. Pero claro, escuchándolas a ustedes, esta idea de la neogénesis también me parece potente, ¿no? Esta idea del Mm, nacimiento, ¿no? Y de lo que pasó después. ¿No? De aquella escena, porque aquel gatito, ¿no? Que había sido temeroso y que tenía unas características particulares después de la muerte de esta ave, es cuando asume un rol un poco más protector, pensando un poquito en esto que tú mm. decías del nacimiento, ¿no? Y pensaba también en los que son los procesos identificatorios, ¿no? ¿Qué fue lo que tomó de esta ave y cómo de alguna manera a través de la identificación la hace permanecer viva, ¿no? De cierta Y, forma. y la fuerza que le dio, porque él tiene que, cuando termina de bajar todas las escaleras, para mí esa es una imagen que también de la película es una escena que me llegó mucho, termina de bajar rápido, 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 y ya se había ido la balsa, pero se encuentra con un objeto que el lemur no quería perder bajo ninguna circunstancia, que era una de las pelotas. Y él Mm, se agarra a esa pelota y él está, es más, se queda como dormido en un determinado momento de tanta lucha, de estar ahí parado, como y es la misma meciéndose. pelota, exacto, y es la misma pelota que lo termina llevando a volver a encontrarse con todos sus amigos, o con, bueno, sus amigos, ¿no? Claro, pero fíjense que estuve viendo bueno, un análisis en otro canal de YouTube. Después les voy a dejar acá abajo la referencia para que las personas que nos siguen vayan para allá, que está interesante. Y decían que justamente esa pelota, ¿no? De alguna manera representa un poco como también de alguna forma tiene un lugar, un poco algo del pasado, ¿no? Pensando de nuevo en la cuestión de las claves identificatorias, ¿no? Porque es cierto, ¿no? La imposición de lo nuevo, cómo nos obliga a crecer y cómo aprendemos a partir de allí y cómo nos adaptamos. Pero también hay algo también de la historia, ¿no? Que también nos puede llevar, bueno, por otros senderos, ¿no? Y esa Sí, pelota es un resto, esa pelota es un resto. y es una posibilidad porque terminan soltándola la pelota. O sea, hay algo que se suelta que en realidad implica una pérdida y después termina ese gatito agarrándose de esa pelota, o sea, vuelve a eso que se perdió para poder sostenerse y para poder lograr salvarse.
Bueno, pero es interesante lo que dices, Rox, porque de alguna manera rompe con la idea de que el duelo asociado a una pérdida implica Mm, el olvido, ¿no? mm, Efectivamente hay una pérdida, se duela o la elaboramos. Por cierto, se relaciona mucho esto que estamos hablando con el episodio que tuvimos sobre Me cuesta tanto olvidarte. Les vamos a dejar acá arriba el link para que vayan para allá. Porque efectivamente, bueno, no tiene tiempo, ¿no? No tiene tiempo no. y al mismo tiempo, valga la redundancia, esa huella que deja esa pérdida sirve de impulso vital también, ¿no? Que es un poco lo que Mm. estás trayendo con esta idea de la pelota, ¿no? Bueno, sus escenas favoritas, chicas. A mí definitivamente es cuando yo no la llamaba ballena, la llamé el monstruo de las profundidades. Después se los mando por audio mi impresión de cómo interpreté la ballena. Ay, no, pero cortita, porque Es por muy hay gente que nos junguiano. está, por hay gente que nos está oyendo, que cuál después, Muy sí, junguiano. tu interpretación breve para que la gente que nos escucha No, conozca. la interpretación fue como el monstruo todos tenemos ese monstruo en la profundidad que es nuestra sombra, que es nuestro inconsciente a conocer, a develar, que a veces nos resulta panicoso entrar en contacto con eso, pero es lo que en verdad nos va a salvar y nos salva en los momentos de cambio y de, como dijo Sofi, cuando vamos tocando fondo como el gatito que se va, el que lo salva es el monstruo de la profundidad, ¿no? Y la escena final donde se ve de nuevo el monstruo, eh, bueno, cuando entran en contacto visual, ¿no? Sin el Visual. agua, ya no es tan monstruo, es hasta incluso amoroso, ¿no? Ahí hay una escena amorosa muy tierna y cuando entramos en contacto en definitiva con esas partes oscuras que no conocemos y que de pronto se nos hacen visibles, no son tan tremendas a veces, ¿no? Al Mm. contrario. Entonces, bueno, un poco mi lectura fue por ahí. Le dejas quitar la oportunidad a esta gente de escuchar eso, imagínate tú. Sí, qué profundo, qué Está profundo. increíble, Sí, está Así que increíble. esa es mi escena favorita, el monstruo que lo levanta, porque para mí tiene un significado Tremendo. muy profundo, sí. mm, Bueno, a mí me parece muy, o sea, tengo como un fragmento de varias escenas que me parece que apuntan a lo mismo y que tiene que ver con la mirada, ¿no? Mm, El reflejo, ¿no? Y me parece que el lemur cuando se miraba tanto en el espejo y aferraba a ese objeto del espejo, cuando el espejo se le rompe, no se le rompe, se lo rompen se lo otros, ¿no? rompen. Y esa ruptura también lleva como a poder mirarse de otra manera, mirarse a través de otros. Y esa escena final donde ellos se miran en el reflejo del agua, pero se miran juntos, ¿no? hermosa. Es bellísima Mm. y habla de eso, de la experiencia de estar, de a veces aventurarse una travesía, porque ellos hicieron toda una travesía en barca, pero se veían ellos, ¿no? O sea, pero ese hecho de mirarse en el reflejo y verse ahí, pero verse con los otros, yo creo que es una escena como de ver esa cohesión grupal, ¿no? De ese trabajo Mm. conjunto de nos hemos salvado juntos, ¿no? Porque cada uno rescata al otro de diferentes maneras. Y esa lamida de perrito al final a Flow, no, es hermosa esa escena, es espectacular. Sí, Sí, preciosa, es preciosa. Tengo tengo varias, pero la del ave me pareció brutal, me pareció espectacular. impresionante. Sí, la del ave me pareció, y cómo va apareciendo ese ave en diferentes momentos de la película, ¿no? Ese ave compañera, ¿no? Mm, Esa ave que acompaña también y que mm, está ahí protegiendo, pero a su vez intentando buscar también su fin, porque en definitiva estaba tratando de encontrar su fin. mm. De hecho, cuando yo veía estas montañas, como le digo yo que veo montañas por todos lados, estas montañas, ¿no? Es esa posibilidad de poder llegar a un determinado lugar y poder entregarse, ¿no? Que pueda caer, que pueda decir, bueno, hasta acá Mm, llego, hasta acá mm, puedo mm, y hasta acá quiero, porque tal vez hasta acá quería, ¿no? Y Sí. esa escena es una de mis favoritas, sin lugar a dudas. Y verlo a él, ¿no? Verlo a él volver e intentar de nuevo encontrarse con todos sus amigos y con toda su gente, iba a decir, porque en algún punto parecía algo humano ahí, ¿no? De Ujú. hecho, cuando manejan de la barca, digo, bueno, hay algo de la racionalización que se pone en juego, ¿no?
Es hermosa esa Increíble. escena, bueno. Bueno, chicas, yo estoy de verdad muy, muy contento de que hayan participado de este episodio, bueno, para comentar una película hermosa y bueno, que efectivamente al inicio no se había considerado como parte de la lista de películas que serían comentadas en el ciclo de cine 2025 de La Palabra y el Vínculo, pero bueno, da el contenido, el mensaje tan poderoso que traía, bueno, no dudamos en incluirla y en analizarla y es por eso que Sofía, Rox y Florencia se sumaron para compartirnos sus impresiones del film. No sé si quisieran decir algo antes de despedirse. Gracias. Agradecerte, agradecerte. Sí, 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 Gracias por tal esta cual. travesía, Sí, sí, este sí, viaje a sí, sí. fluir, ¿no? Sí, sí, gracias por permitirnos fluir precisamente con esta propuesta. Sí, claro. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Gracias, chicas. Rox, Sofi. Un Gracias a placer. todas. Gracias, sí, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Ya saben, si desean apoyar este tipo de contenido, lo que tienen que hacer es suscribirse, comentar, compartir y hacer ese tipo de cosas que necesitamos las personas que generamos este tipo de contenido acá en YouTube, ¿no? De esa manera no solamente me apoyan, sino que también al mismo tiempo le hacen llegar estos mensajes a otras personas. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio del ciclo de cine de La Palabra y el Vínculo. Que tengan buen fin de semana. Chao. These things